Había un edificio en cada ciudad española donde tu madre guardaba el dinero de todo el mes. No era un banco, era el Corte Inglés. Y cuando por fin llegaba ese día especial, toda la familia se vestía un poco mejor porque iba a ir allí. No a comprar necesariamente, simplemente a ir, a estar, a sentir que formabas parte de algo más grande. Hoy ese edificio sigue ahí, las luces encendidas, las puertas abriéndose cada mañana, pero algo murió dentro, y la mayoría de la gente ni siquiera se ha dado cuenta de cuándo pasó exactamente. Esto no es la historia de una tienda que quebró, es algo peor. Es la historia de un gigante que sigue de pie pero ya no sabe por qué está vivo. Hubo un tiempo en que el Corte Inglés no era una tienda, era el lugar donde los españoles aprendieron lo que significaba el consumo moderno. Antes de que existiera Internet, antes de que supieras qué era Amazon, antes incluso de que hubiera centros comerciales por todas partes, estaba ese edificio enorme en el centro de tu ciudad que lo tenía absolutamente todo. Y cuando digo todo, es todo. Desde un clavo hasta un piano. Desde ropa interior hasta un viaje a las Maldivas. Desde el menaje de tu boda hasta las gafas de tu abuelo. Pero no era solo lo que vendían, era cómo te hacían sentir cuando entrabas. Tus padres todavía lo recuerdan. Ese olor de la planta de perfumería. Esa sensación de piso encerado bajo los pies cuando subías por las escaleras mecánicas más largas que habías visto. El eco de los pasillos inmensos. La música ambiental bajita. Las vendedoras con sus uniformes impecables que te trataban de usted aunque fueras un crío. Y esas vendedoras sabían de lo que hablaban. La señora de electrodomésticos podía explicarte media hora las diferencias entre lavadoras. El hombre de sonido te ponía un disco para que escucharas cómo sonaba en aquel equipo que costaba 3 sueldos, pero duraba 20 años. Todo estaba diseñado para que sintieras que entrabas en un templo del buen gusto, de la calidad, de lo que aspiraba a ser la clase media española que salía de 40 años de miseria. Todo estaba diseñado para que sintieras que estabas entrando en un templo del buen gusto, de la calidad, de lo que aspiraba a ser la clase media española que salía de 40 años de miseria y aislamiento. El Corte Inglés nació en 1940, cuando Ramón Areces importó el modelo de los grandes almacenes americanos a España. Compró un comercio de sastrería en la calle Preciados de Madrid. Al principio vendía ropa de bebé, pero Areces quería crear el sitio donde los españoles compraran absolutamente todo. Y lo consiguió vendiendo confianza. En una época donde te podían timar en cualquier comercio, el Corte Inglés te devolvía el dinero si no quedabas satisfecho. Así, sin preguntas, ninguna tienda hacía eso. Y esa política construyó una lealtad que duraría generaciones. Y así el Corte Inglés se convirtió en una institución nacional. El lugar donde hacías la lista de bodas, donde comprabas el abrigo bueno que duraba 10 años, donde llevabas a los niños el Día de Reyes a ver los juguetes, donde ibas a tomar café en la cafetería de la última planta mientras decidías si comprabas esos zapatos que llevabas 3 semanas pensando. Para los años 80 era imparable. Cada ciudad importante tenía uno. Cuando el Corte Inglés abría en tu ciudad, significaba que ya no eras un pueblo sino una ciudad de verdad. Recuerda que si esta historia te está resonando, toca el botón de like, porque esto que estamos contando aquí es algo que está desapareciendo y necesita ser recordado. Facturaba miles de millones, empleaba a decenas de miles de personas, controlaba el mercado de prácticamente todo, pero el verdadero secreto era su modelo de negocio. El Corte Inglés compraba cantidades masivas y negociaba precios que nadie más conseguía. Pero el truco real era el plazo de pago. Te compraban hoy, pero pagaban en 90 o 120 días. Mientras tanto, tú como cliente pagabas inmediatamente. Cobraban al instante, pero pagaban meses después. Con ese dinero flotante, financiaban su expansión sin parar. Era brillante. Pero dependía completamente de que la gente siguiera yendo a las tiendas físicas, y durante décadas no fue un problema porque no había alternativa. A finales de los 90 aparecieron los centros comerciales. El Corte Inglés no los vio como amenaza, pero ofrecían algo diferente. Podías ir con amigos, pasear, tomar algo, ir al cine, ver 20 marcas diferentes y comprar en Zara, Mango, H&M, tiendas con ropa moderna y barata. La ropa era donde más se notaba. El Corte Inglés vendía marcas clásicas que parecían de otra generación. Si le preguntas a la gente de 30 años dónde compraban ropa cuando tenían 20, nadie te va a decir el Corte Inglés. Era la tienda de la gente mayor, y ahí empezó a perderse toda una generación. Lo que llegó después ya no era manejable. En el año 2000 empezó a hablarse de comercio electrónico. Amazon empezó vendiendo libros online. Parecía una rareza. En el Corte Inglés se reían. Pero Amazon no se quedó vendiendo libros. En 2003
electrónica. En 2005, ropa. En 2007, de todo. Sin edificios, sin vendedores, sin costes gigantescos. Y sin límite de espacio. El Corte Inglés tenía 100.000 productos. Amazon tenía millones. Y el cliente no se movía del sofá. La dirección de El Corte Inglés tardó casi 10 años en entender lo que estaba pasando. 10 años críticos donde Amazon creció exponencialmente en toda Europa, mientras ellos seguían pensando que la gente siempre querría tocar los productos antes de comprarlos, probarse la ropa para ver si les quedaba bien, hablar con un vendedor que les aconsejará sobre qué comprar. Y sí, mucha gente quería eso, especialmente la gente mayor, pero cada año que pasaba había más gente que prefería la comodidad de comprar desde casa, que prefería leer 100 opiniones de otros compradores antes que confiar en lo que le dijera un vendedor. En el año 2007, 7 años después de que Amazon empezara su expansión, El Corte Inglés finalmente lanzó su tienda online, con 7 años de retraso, 7 años en los que Amazon había perfeccionado todo. La logística, los sistemas de recomendación, los envíos rápidos, la experiencia de usuario. La tienda online de El Corte Inglés era lenta como un caracol de los años 90, complicada de usar, con un catálogo ridículamente pequeño, con pocas opciones de pago, con unos gastos de envío que te hacían pensártelo 2 veces, y funcionaba como si Internet fuera simplemente un catálogo de papel puesto en una pantalla. No entendían que comprar online era algo completamente diferente. Otra mentalidad, otra tecnología, otra forma de pensar. Y mientras tanto, algo terrible empezaba a pasar en sus tiendas físicas. Algo que cualquiera que entrara podía ver. Los pasillos ya no estaban tan llenos como antes. Un martes por la tarde podías recorrer una planta entera y encontrarte con 3 clientes. Las vendedoras sobraban. Se quedaban ahí de pie, esperando, sin nadie a quien atender. Y lo peor de todo, la gente que sí entraba había cambiado su comportamiento de una forma que destrozaba todo el modelo. Entraban, miraban los productos, se probaban la ropa, preguntaban a los vendedores sobre las características técnicas de los televisores, de las lavadoras. Los vendedores les dedicaban media hora explicándoles todo. Y entonces el cliente sacaba su móvil, hacía una foto del modelo exacto, le daba las gracias y se iba a casa a comprarlo 20% más barato en Amazon. El Corte Inglés se había convertido en el showroom gratuito de su competencia. Un lugar donde ibas a ver y tocar las cosas para luego comprarlas en otro sitio. Y no había forma de evitarlo. Pero la empresa seguía anclada en un modelo mental de los años 70. Seguían pensando como si fueran los únicos que importaban, como si el prestigio de la marca, esos 80 años de historia, fuera suficiente para que siguieras pagando precios más altos por exactamente lo mismo. En el año 2008 llegó la crisis económica, el pinchazo de la burbuja inmobiliaria, el fin de los años de vacas gordas, y ahí fue cuando todo se torció definitivamente de una forma que ya no tendría vuelta atrás. La clase media española, el cliente natural de El Corte Inglés, se empobreció de golpe. La gente perdió sus trabajos por centenares de miles. Los que conservaron su empleo vieron cómo les bajaban el sueldo o les hacían un ERE temporal. Las hipotecas se comían 3/4 partes del salario. No había dinero para extras, no había dinero para caprichos, no había dinero ni siquiera para lo necesario a veces. Y cuando no tienes dinero, no puedes permitirte pagar el precio de El Corte Inglés. Ya no podías comprar el abrigo caro de lana auténtica que te duraba 10 años. Necesitabas el abrigo barato de Primark que te duraba 2 temporadas, pero costaba 1/5 parte y podías pagarlo este mes. Ya no ibas a la cafetería de la última planta. Ahora mirabas el precio de las cosas, calculabas mentalmente si podías permitírtelo, y la mayoría de las veces la respuesta era no. El Corte Inglés intentó bajar precios. Empezó a hacer rebajas más frecuentes, más agresivas, del 30%, del 50%, del 70%, carteles rojos por todas partes, pero esas rebajas solo devaluaban la marca. Si algo que costaba 100 euros ahora costaba 30, la gente empezaba a preguntarse cuánto valía realmente. Y aún con esas rebajas brutales, no podían competir con las cadenas especializadas que vendían a esos precios todo el año. En el año 2010, El Corte Inglés tuvo pérdidas por primera vez en su historia. Pérdidas. Una empresa que había ganado dinero sin parar durante 70 años de repente perdía millones cada trimestre. El modelo de negocio que había funcionado durante décadas se estaba derrumbando. Entonces empezó la hemorragia que todos veíamos, pero nadie quería nombrar: los despidos masivos. Los EREs afectaban a miles de trabajadores que llevaban décadas en la empresa,
Gente que había empezado ahí con 18 años recién salidos del instituto, que había dedicado toda su vida laboral a El Corte Inglés, que se había formado ahí, que había crecido profesionalmente ahí, que conocía cada rincón de su planta, cada producto, cada proveedor. De repente en la calle a los 50 años sin saber hacer otra cosa, sin tener experiencia en ningún otro sector, y cada despido dolía porque no era solo un número en una estadística. Era María, que llevaba 32 años en la sección de lencería y conocía a 3 generaciones de clientas. Era Antonio, que había empezado en el almacén y había llegado a jefe de planta. Era gente con nombre y apellidos cuyas vidas se rompían porque el mundo había cambiado demasiado rápido. Se cerraron plantas enteras dentro de las tiendas. La de discos desapareció porque nadie compraba CDs ya. Todo el mundo descargaba música o usaba Spotify. La de electrodomésticos se redujo a la mitad porque la gente compraba en MediaMarkt o en Amazon. La de libros también se encogió porque el Kindle y las librerías online arrasaban. Espacios gigantes quedaron vacíos con las luces apagadas, con carteles de obras que nunca llegaban. Empezaron a alquilar metros cuadrados a otras marcas. Zara abrió dentro de El Corte Inglés. Apple también. Era una admisión de derrota, reconocer que ya no podían llenar sus propios edificios. Si entrabas en El Corte Inglés en 2015 y lo comparabas con el de 1995, parecía otro lugar, otro universo. Menos vendedores que te miraban con esperanza cada vez que pasabas cerca. Iluminación apagada en zonas enteras para ahorrar electricidad. Estanterías medio vacías, suelos desgastados sin renovar, carteles de rebajas permanentes por todas partes. Un ambiente de tristeza que se pegaba a la piel. La dirección probó de todo para recuperar el terreno perdido. Renovaron tiendas gastando cientos de millones, trajeron marcas internacionales, mejoraron la web 3 veces, lanzaron aplicaciones, campañas publicitarias millonarias con famosos, spots emotivos sobre la historia de la empresa, sobre las familias que habían crecido comprando ahí. Esos anuncios funcionaban con la gente mayor que se emocionaba viendo las imágenes, pero la gente joven los veía y no sentía nada. Nada funcionaba. Porque el problema no era la decoración, no era la tecnología, no era la comunicación. El problema era que el mundo había cambiado completamente y ellos seguían intentando vender el mundo de 1980 con un barniz de modernidad encima. En el año 2020 llegó la pandemia, el COVID, el golpe definitivo del que ya no te levantas. El 14 de marzo se decretó el estado de alarma. Toda España confinada. Solo podías salir para lo esencial, y El Corte Inglés no era esencial. Las tiendas se cerraron de golpe. De un día para otro, esos edificios enormes que llevaban 80 años con las puertas abiertas cada día se quedaron vacíos, completamente vacíos. Las luces apagadas, las puertas están cerradas con candado, y cada día eran millones de euros de pérdidas. Los gastos fijos seguían ahí. El alquiler, los seguros, el mantenimiento y cero ingresos, absolutamente cero. Durante los confinamientos, la gente que nunca había comprado por internet, que le tenía pánico a meter su tarjeta en una web, no tuvo más remedio que aprender. Tus padres, que toda su vida habían ido al Corte Inglés porque confiaban en la marca, de repente estaban delante del ordenador intentando comprar online y descubrieron que era más fácil de lo que pensaban, que era seguro, que era rápido, que te traían todo a la puerta, que podías devolver las cosas sin problemas. Y una vez que lo descubrieron, muchos no volvieron atrás. Si recuerdas cómo era entrar ahí cuando eras pequeño, estás viendo morir algo que fue importante. El Corte Inglés tuvo pérdidas de miles de millones en solo unos meses. Tuvieron que pedir créditos masivos a los bancos, tuvieron que vender edificios emblemáticos que llevaban en su propiedad desde los años 60. El de Goya en Madrid, el de Portal del Ángel en Barcelona. Propiedades que valían cientos de millones. Las vendieron para tener liquidez, para sobrevivir. Cuando las tiendas reabrieron, pensaron que la gente volvería, que todo el mundo estaba deseando salir, volver a la normalidad. Pero la gente no estaba ahí. Los pasillos vacíos, las cajas sin colas, los vendedores sin clientes. Días enteros donde apenas entraban 20 personas. Tuvieron que cerrar tiendas enteras. En Santander cerraron, en Murcia cerraron, en otras ciudades mantuvieron solo 3 plantas de las 10. El resto quedó a oscuras. Espacios muertos en el corazón de las ciudades. Tuvieron que despedir a miles de trabajadores más. Gente que había empezado como aprendiz y ahora tenía 55 años, que había pasado más horas en esos pasillos que en su propia casa, que conocía a los clientes habituales por su nombre, gente que se jubiló antes de tiempo sin entender qué había pasado exactamente, cómo algo tan sólido había podido caer así.
Todo ese conocimiento de 80 años se perdió en 2. Y aquí estamos ahora. El Corte Inglés sigue existiendo. Todavía tiene tiendas en las principales ciudades. Todavía vende. Todavía hay gente que va. Pero ya no es lo que era. Ni de lejos. Es un cascarón. Un fantasma que camina por los centros de las ciudades recordando una época en la que era el rey indiscutible del comercio español. ¿Qué pasó realmente? Pasó que confundieron ser grandes con ser invencibles. Que creyeron que la fidelidad de los clientes era eterna cuando en realidad solo duraba mientras no hubiera nada mejor. Que pensaron que podían seguir haciendo lo mismo porque siempre había funcionado, sin entender que el mundo no espera a nadie, que no perdona la lentitud, que no tiene piedad con los que se quedan atrás. Pasó que cuando tu modelo de negocio se basa en ser el único sitio donde lo tienen todo, y de repente aparece Internet, donde hay literalmente millones de sitios que lo tienen todo, más barato, más rápido, con mejor servicio, dejas de ser especial en cuestión de años. Lo que te hacía único se convierte en tu mayor debilidad porque sigues cargando con todos esos costes gigantescos mientras tu competencia opera desde un almacén en las afueras. Pasó que trataron la transformación digital como un departamento más, como algo que podías delegar en 4 informáticos, en lugar de entender que había que reinventar completamente la empresa desde cero. Que no bastaba con poner una web bonita, que había que cambiar la mentalidad, la cultura, la forma de trabajar, todo. Pasó que siguieron pagando salarios y manteniendo estructuras organizativas de los años 80 cuando competían con empresas del siglo XXI que tenían la mitad de empleados, el triple de eficiencia y ninguna de las cargas que arrastraba el Corte Inglés. Amazon no tenía edificios históricos en el centro de Madrid que mantener. No tenía miles de empleados fijos con contratos indefinidos. No tenía sindicatos fuertes. Podía moverse rápido, cambiar de estrategia, pivotar. El Corte Inglés era un transatlántico intentando competir contra lanchas rápidas. Pero sobre todo, pasó algo mucho más profundo, que tiene que ver con el tipo de país que éramos y el tipo de país en el que nos hemos convertido. El Corte Inglés era el símbolo perfecto de una España que ya no existe, la España del desarrollismo de los 60 y 70, la España que salía de la dictadura y descubría el consumo, la España de la clase media estable que crecía cada año, con empleos fijos para toda la vida, con nóminas que subían, con capacidad de ahorro real, con ganas de invertir en cosas que duraran porque sabías que ibas a estar ahí para usarlas durante décadas. La España donde ir de tiendas un sábado por la tarde era un plan familiar, no una pérdida de tiempo. La España donde comprar el abrigo bueno era una inversión, no un capricho. Esa España se acabó, y con ella se acabó el Corte Inglés tal y como lo conocíamos. La España de ahora es otra cosa completamente distinta. Es precaria, es digital, es impaciente, es comparadora obsesiva de precios. Está acostumbrada a lo inmediato, a recibirlo en 24 horas o ya no te interesa, a lo barato, a comprarlo, y si no funciona, da igual porque no costó nada, a lo de usar y tirar porque no tienes sitio en tu piso compartido de 40 metros cuadrados para guardar cosas que duren 20 años. Una España donde nadie tiene tiempo de pasear por unos grandes almacenes de 10 plantas un sábado por la tarde porque estás trabajando o estás buscando trabajo o estás tan cansado que lo único que quieres es quedarte en el sofá viendo Netflix. Una España que no tiene dinero para pagar el 30% más por algo solo porque te lo venden en un sitio con nombre prestigioso y vendedores que te asesoran. Prefieres buscar las opiniones en Internet y comprarlo donde sea más barato. Tus hijos nunca van a entender lo que significaba el Corte Inglés. Para ellos es solo una tienda más, una tienda cara donde todo cuesta más que en Amazon. Una tienda lenta, donde tienes que ir físicamente, en lugar de pedirlo desde el móvil. Una tienda anticuada, donde su abuela compra las toallas porque siempre lo ha hecho ahí y no sabe comprar por Internet. No saben que hubo un tiempo en que ese edificio era el centro neurálgico de la ciudad, que cuando abrían uno nuevo era un acontecimiento que salía en los periódicos. Que el primer día había colas de gente que quería entrar solo para ver cómo era por dentro. Que las madres guardaban dinero durante meses, peseta a peseta, para poder ir a comprar ahí el traje de la primera comunión de su hijo porque era importante, porque significaba que te lo podías permitir, porque era el traje bueno que le iba a durar y que podría heredar su hermano pequeño. Que los novios que se iban a casar pasaban tardes enteras eligiendo la lista de bodas entre las porcelanas, las copas de cristal, los juegos de cuchillos que usarían durante toda su vida en común. Que había gente que iba los domingos solo a mirar los escaparates aunque estuviera cerrado, solo para ver las cosas bonitas expuestas, porque era gratis y te hacía soñar con una vida mejor, con el día en que tú también podrías permitirte comprar ahí.
no van a entender que aquello no era solo una tienda, era un símbolo de progreso, de modernidad, de que España estaba cambiando, de que las cosas iban a mejorar. Todo eso se perdió y no va a volver, porque no es solo que cerró una tienda o quebró una empresa, es que murió una forma de entender el comercio, de entender el consumo, de entender las relaciones entre las personas y las marcas que las servían. Porque el Corte Inglés cometió el error que cometen todos los gigantes. Creyeron que el tamaño les protegía, que la historia les daba derecho a seguir existiendo para siempre, que los clientes les debían algo, les debían lealtad, por todos esos años de buen servicio, por haber estado ahí cuando nadie más estaba. Pero los clientes no te deben nada. Los clientes solo quieren lo mejor para ellos en este preciso momento. No les importa tu historia, no les importan tus 80 años de tradición, no les importa que tu abuelo comprara ahí, solo quieren lo mejor al mejor precio. Y si no se lo das tú, lo buscan en otro lado sin pensárselo 2 veces. Ahora, el Corte Inglés intenta reinventarse. Hablan de experiencias, de omnicanalidad, de crear espacios de ocio dentro de las tiendas, de atraer a los jóvenes con marcas sostenibles, de diferenciarse por el servicio. Puede que funcione, puede que encuentren una forma de sobrevivir, o puede que dentro de 20 años solo queden 2 o 3 tiendas en Madrid y Barcelona como un museo viviente de lo que fue el comercio en el siglo XX. Un sitio al que la gente va de vez en cuando por nostalgia, no porque sea lo mejor, no porque sea lo más barato, sino porque te recuerda una época en la que las cosas eran diferentes. Una época en la que comprar no era solo una transacción, era un acontecimiento. Y cada vez que pases por delante de ese edificio enorme que sigue ahí, con sus luces encendidas y sus puertas abiertas, piensa en todo lo que hubo dentro, en las generaciones de familias que crecieron comprando ahí, en los trabajadores que dedicaron su vida entera, en las tardes de sábado mirando escaparates, en los cafés de la última planta, en las campanadas de fin de año que veías después de haber comprado tu ropa nueva ahí. Todo eso existió, y ahora solo quedan los edificios, porque al final las empresas no mueren cuando cierran, mueren cuando dejan de significar algo para la gente que las usaba.